Amén. Muy bien, gracias a Dios. Entonces, vamos a escuchar la lectura de la palabra del Señor. Amén. Hoy tenemos una lectura maravillosa. Vamos a tener 3 ediciones sobre el capítulo 7 del libro de los Hechos. 3 ediciones especiales. Comparta esta información, por favor. Escuche esto, usted, mi hermano, que necesita tener información sobre el falso culto mesiánico, del falso mesianismo, sobre el falso adventismo, sobre todas estas doctrinas perdidas y especialmente sobre un amor falso hacia Israel, hacia el pueblo de Israel. Hoy diremos verdades directas que están en la palabra de Dios y tal vez no habíamos tenido el valor o el arrojo de decirlo, y a partir de estas 3 ediciones las vamos a estar diciendo, contándole a todos ustedes. Pero para eso, leamos la parte central del sermón más valiente de la historia. El sermón más valiente de la historia fue aquel que predicara Esteban, el primer mártir del cristianismo, antes de morir. Y ese sermón está condensado en estos versos del 38 al 53 de este capítulo 7 del libro de los Hechos. Amén. Dice en el capítulo 7 del libro de los Hechos, verso 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión en la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Acaso de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Muy bien, gracias a Dios. Ahí está condensado el sermón más valiente de toda la historia. Y vamos a comenzar a esta noche a irlo poco a poco resolviendo, digiriendo de la mejor manera, porque esto es importante. 1, que la iglesia del Señor lo sepa. Y 2, que toda persona que realmente desea conocer la verdad bíblica, la verdad de Dios, y no una mentira, una
religión disfrazada de verdad, sino la verdad auténtica del Señor. Será muy importante lo que vamos a ver pues a partir de esta noche. Comencemos por un asunto. Israel no es hoy, ni lo ha sido en el pasado, ningún pueblo de Dios. Israel no es pueblo de Dios. Será en el futuro, y eso gracias a la misericordia y el cumplimiento que Dios hizo con Abraham, un pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en este momento Israel ni ha sido ni es pueblo de Dios. Es un pueblo sanguinario de asesinos desviados absolutamente de la verdad. 2, es un pueblo que nunca guardó el pacto que Dios les dio que guardaran. Algunas personas se han quedado por ahí en las márgenes supuestamente guardando el pacto de la ley, cuando a los que Dios les mandó que guardaran ese pacto, ellos no lo guardaron nunca. Y hasta el día de hoy, ellos, dijo Dios, no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos. Vamos a comenzar a desglosar todas estas cosas de una manera especial. Y como dije, a las márgenes se han surgido con esa falsa creencia de que Israel es el pueblo de Dios en la tierra, lo que es mentira. No puede un pueblo sanguinario de asesinos, generación de víboras que Jesús describió, sepulcros blanqueados, no pueden ser pueblo de Dios. No puede ser pueblo de Dios aquellos que mataron a los apóstoles, que persiguieron a los santos, que rechazaron el evangelio y que mataron al mismo Jesús. No puede ser pueblo de Dios. Aquellos que mataron a los profetas y a todos los que Dios les envió, los mataron. Un pueblo de asesinos y criminal como esto, ¿con qué autoridad llamarlo pueblo de Dios? Es necesario que nos detengamos y hagamos un replanteamiento de todos estos conceptos. Y desde luego, por haber un mensaje confundido, han surgido desde luego a la margen de todo esto cantidad de grupos, los famosos falsos mesiánicos, guardando supuestamente la ley que al pueblo que Dios le mandó que la guardara, no la guardaron nunca, y ese pacto se murió. Ese pacto de la ley murió. ¿Por qué murió ese pacto de la ley? Porque nadie lo cumplió. Si un pacto se hace y no se cumple por una de las partes, legalmente ese pacto o ese contrato queda muerto, porque no hubo cumplimiento. Y eso es lo que veremos. El capítulo 8 del libro de Hebreos habla de un nuevo pacto y lo habla en términos de reprensión, reprendiéndolos, dice, este es el nuevo pacto que haré con ellos. Eso está en el futuro. De ahí que todos aquellos que se han puesto a guardar supuestamente la ley de Moisés, sin que Dios les haya mandado a ellos, y a quienes, como ya dije, Dios les mandó que lo guardaran, no guardaron, simplemente se encontraron un burro muerto y se lo echaron a la espalda y se pusieron a cargar un burro muerto, que es el pacto de la ley, cuando eso no es para ellos, y ese pacto se murió porque no hubo cumplimiento. Entonces es necesario detenernos frente a la realidad. Israel es un pueblo que nació muerto. Espiritualmente es un pueblo que nació muerto. El Salmo 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Y aquí está el fundador de ese pueblo, por decirlo así, el líder, Moisés. Lo describe de la siguiente manera. Deuteronomio capítulo 32 y el verso 15 en adelante. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo. ¿Desde cuándo abandonaron ellos a Dios? Desde que Dios los sacó de Egipto. Y se apartaron de Dios, se descarriaron de Dios desde el mismo Moisés que los había sacado. Y eso lo está diciendo Moisés. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celo con dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido.
a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste, y te has olvidado del Dios tu creador. Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, dijo Dios, y veré cuál será el fin de ellos, porque son una generación perversa, hijos infieles, no pueblo santo, hijos infieles. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, está diciendo Dios, y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fieras ardientes, de peste amarga. Dientes de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, y que los haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Dios había incluso determinado acabar con ellos, borrarlos de la tierra. No lo hizo solo por una razón que Dios expone aquí. Verso 27 de Deuteronomio 32. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, es decir, para no darle gusto a las naciones enemigas y decirles que ellos se vanagloriaran diciendo que habían sido ellos muy valientes, que habían destruido a Israel. Solo por eso les conservó la vida. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan: nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no el Señor. Porque son nación privada de consejo, no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Entonces, he ahí, este es parte de uno de los grandes discursos de Moisés antes de morir. Ya les había pronunciado las provisiones de la bendición si había obediencia en el capítulo 28 del verso 1 al 14. Pero empleó el resto del capítulo, 60 versículos, para describir toda la maldición que vendría sobre ellos a consecuencia de no permanecer en los mandamientos y en el pacto del Señor. También el capítulo 29 de Deuteronomio habla del pacto que Dios hizo con ellos y las exigencias de ese pacto, pero ellos no obedecieron nada porque le dieron la espalda al Dios de su salvación y se desviaron, se descarriaron absolutamente de Dios y se fueron a dioses falsos y adoraron a los demonios y no al Dios verdadero. Esa es la triste verdad. Entonces Israel es un pueblo que nació muerto. El pacto que Dios hizo con ellos está en Éxodo capítulo 19, verso 5. Dios les dijo: si ustedes permanecieran en mi pacto, en mis palabras, serán realmente mi pueblo, serán un pueblo santo, sacerdocio santo, pueblo santo. Pero necesitaban obedecer lo que Dios les había ordenado que hicieran en Horeb. Pero tristemente ellos no obedecieron. Veamos cómo lo describe el libro de Deuteronomio, cómo lo describe Moisés varias veces. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, en el verso 2, así dijo Dios hablando de este pacto:
El Señor, nuestro Dios, hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor pacto, sino con nosotros todos los que aquí estamos vivos hoy. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor, le está diciendo Moisés, y vosotros, para declararos la palabra del Señor, porque vosotros tuvisteis temor y no subisteis al monte. Entonces Dios hace este pacto con ellos y les pide que si realmente quieren tener futuro en Dios y ser realmente su pueblo, guardarán su pacto. Pero ninguno de ellos permaneció en el pacto o en las ordenanzas que Dios le dio. Al no permanecer en el pacto de Dios, vino la horrible decepción de Dios y Dios los dejó. Dejó cancelado y muerto ese pacto que hizo con ellos y se desentendió de ellos. Hebreos el capítulo 8. Veamos cómo lo describe el escritor a los Hebreos en el capítulo 8 de la siguiente manera. A partir del verso 8 en adelante, por abreviar un poco. Sin embargo, por cuestión de claridad, voy a dar lectura a este capítulo 8. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto, mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto. ¿Mejor que cuál? Que aquel que se murió por incumplimiento, el pacto de la ley. El nuevo pacto del cual Cristo es mediador y no Moisés, fue establecido sobre mejores promesas, porque si aquel pacto de Deuteronomio capítulo 29 y de Éxodo capítulo 19, 5, si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo. Es decir, si aquel pacto se le hubiera dado pleno cumplimiento, legalmente se hubiera cumplido, no había lugar para anunciar un nuevo pacto. Pero ese pacto murió, fracasó y desapareció. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Como saben, está citando Jeremías capítulo 31 y Ezequiel capítulo 36. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de Éxodo 19:5. No es ese pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Un pacto se cumple entre dos partes. Si una de las partes no cumple, el pacto queda muerto. Ellos no cumplieron el pacto. Dios cumplió, pero ellos no cumplieron. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Dice, ellos no, verso 9, la parte central del verso 9, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el nuevo pacto con la casa de Israel después de aquellos días. Está en el futuro, después de aquellos días. Dice el Señor,
Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré futuro. Y sobre su corazón las escribiré. Todo está en el futuro. Y seré a ellos por Dios. En este momento ellos están sin Dios. Seré a ellos por Dios. No dice yo soy para ellos Dios. No. Seré a ellos por Dios. ¿Cuándo? En ese futuro. Y ninguno de ellos enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Está hablando de la forma como Dios se revelará finalmente, y especialmente el conocimiento que llenará la tierra en el tiempo del milenio. Porque seré propicio a sus injusticias. Todo esto habla de la provisión del nuevo pacto en el futuro que Dios hará con ellos. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Todo esto está en el futuro. Al decir nuevo pacto, verso 13, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. O sea, el primer pacto quedó muerto. Es un viejo caduco que ya no tiene ningún valor. Amén. Ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y desaparece. Eso es lo que pasó con ese pacto de la ley, que algunos, como dije atrás, quieren seguirlo cargando como si fuera un burro muerto que no tiene ningún valor ni ninguna posibilidad de vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué fue lo que pasó en el Calvario? Los que siguen enredados en todo esto de la ley, si guardan la ley, no han entendido ni cinco lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué es realmente la obra de Jesús? La obra de Jesús en la cruz del Calvario es el cumplimiento de esa ley. Es decir, Cristo cumplió esa ley aunque ellos no la hubieran cumplido. Cristo la cumplió en sí mismo. Cristo pagó todas esas cuentas que habían en la ley, incluso la condenación de la ley, el juicio de la ley. Todo eso lo pagó Jesús, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pagó la cuenta de todos los que no habían pagado la cuenta, de los que no habían cumplido y los que de verdad no van a cumplir nunca, salvo cuando el Señor obre un milagro y les dé un nuevo corazón. Eso está en el futuro para ellos, para Israel, como pueblo, como nación. Para la iglesia, en cambio, este es un presente. El nuevo pacto Cristo lo hizo presente para la iglesia. El nuevo pacto tiene plena actualidad en la iglesia. La iglesia disfruta de ese nuevo pacto, vive en ese nuevo pacto, no en el viejo pacto que se destruyó, sino en el nuevo pacto que viene a partir de la sangre de Jesús en el Calvario. Recordemos la provisión de este pacto en Lucas capítulo 22, cuando se habló de la cena del Señor. Esta sangre es la sangre del nuevo pacto. La sangre del antiguo pacto es aquella sangre que Moisés roció el libro de la ley y roció al mismo pueblo. En fin, esa fue la sangre del viejo pacto. Pero la sangre del nuevo pacto es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta copa, dijo Jesús, representa la sangre del nuevo pacto que por ustedes se derrama. Nosotros, los que hemos creído en Jesús como el gran Dios y Señor del universo, manifestado en carne, el único Dios verdadero, que de corazón nos arrepentimos del pecado y nos convertimos a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, pertenecemos a la generación del nuevo pacto, no a los viejos rudimentos del pasado, ni un pacto que ni siquiera fue con nosotros, sino con un pueblo rebelde que nunca lo obedeció. Nosotros somos ese nuevo pueblo, pueblo redimido por la sangre del Señor. Somos un pueblo especial.
el especial tesoro que describe Pedro en su capítulo 2, verso 9. Ese es el nuevo pueblo que nació como resultado de la obra de Cristo en el Calvario y como la instalación del nuevo pacto que ya fue inaugurada en la era de la iglesia. La iglesia vive en ese nuevo pacto, en cambio Israel vivirá en el futuro y no en el momento. Todavía ellos están en el futuro, porque por su dureza Dios se desentendió de ellos y hasta el día de hoy no han sido restaurados. Dios dijo, yo me desentendí de ellos y hasta el día de hoy Dios sigue desentendido de ellos. Por lo tanto, es necesario que usted, mi hermano, que usted, mi amigo, valoremos realmente lo que Dios nos ha dado. Amén. Y ahora, al compartir el sermón más valiente de la historia, deteniéndonos frente a él esta noche, de ese verso 38 en adelante, es un hombre que pudo haberse defendido y haber dicho cualquier cosa para librarse de la muerte, pero el Espíritu Santo lo movió a decir la verdad así, a sabiendas de que esto le costaría la vida. Amén. Estas son las palabras de ese sermón central de Esteban en su capítulo 7, del verso 38 en adelante, que leyó nuestra hermana Zulay. Prestemos atención. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel decía. Fue quien recibió las palabras de vida que había de comunicarnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Note, Dios dio la ley en el Sinaí, en manos de ángeles a través de un mediador que fue Moisés. Pero el verso 39 dice, pero ellos, nuestros padres, no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron, porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a este Moisés que nos sacó de Egipto. Fue así como hicieron un ídolo con forma de becerro, y la hechura de sus manos ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Entonces Dios, note lo que dice el verso 42, se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Recordemos el libro de Amós, capítulo 5, verso 25. Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Está citando el libro de los profetas, que es el libro de Amós. Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán. Estas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso Dios los llevará más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que se le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones, a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Así el tabernáculo estuvo con ellos hasta el día de David. David fue del que agradó al Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, citando Isaías capítulo 66, 2, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto?
pero ustedes son duros de cabeza. La otra versión dice de cerviz. Son duros de corazón y de oídos. Siempre se oponen y resisten al Espíritu Santo, igual que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Es decir, son unos asesinos de los profetas y de los enviados de Dios. Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. El mismo a quien ustedes entregaron y mataron, también entregaron y mataron al justo. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, y note, verso 53, no la obedecieron. Y si ellos a quien Dios les dijo que obedeciera la ley no lo obedecieron, ¿qué otro pueblo va a aparecer por ahí a guardar la ley cuando Dios no le mandó a ellos? A ustedes Dios no les mandó que guardaran ninguna ley. Dios hizo ese pacto con ellos y ellos no obedecieron. Pero el verso 54 dice: cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Piensen, esta gente que tiene semejante actitud y semejante odio hacia la verdad de Dios, ¿será pueblo de Dios? ¿Se le podrá llamar pueblo de Dios? Por ningún motivo se puede llamar pueblo de Dios a una gente sanguinaria y asesina como esta. Dijo entonces Esteban: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos lanzaron un fuerte grito y se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. He aquí el sermón más valiente de la historia. Les dijo la verdad de frente. Les dijo que fueron un pueblo que nació descarriado, que fue un pueblo que cambiaron al Dios verdadero por dioses muertos y el culto verdadero por el culto a los demonios, que no permanecieron en el pacto de Dios ni lo obedecieron, que nunca honraron a Dios, que prefirieron hacerse en sus propios ídolos, como lo dijo el profeta Amós en su capítulo 5, verso 25. Y más bien, al Dios verdadero le dieron la espalda. Un día Dios lanzó un lamento en el Salmo 81, 13. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, y en mis caminos hubiera andado Israel. Ciertamente yo en un momento habría destruido a sus enemigos, pero tristemente ellos nunca quisieron oír a Dios. Y hasta el día de hoy no han querido nunca obedecer a Dios. No hay ningún registro de Moisés hacia acá, en algún momento de la historia, que el pueblo de Israel se haya vuelto a Dios y que de verdad se hayan consagrado, que se hayan arrepentido. Ni las deportaciones a Asiria, ni las deportaciones a Babilonia, ni la esclavitud y todo el sometimiento que vivieron a los griegos, a los egipcios y a los romanos, nada de eso los hizo reaccionar y volverse a Dios. Ni siquiera la horrible y espantosa masacre de la Segunda Guerra Mundial. Amén. Nada de eso los ha quebrantado el corazón para buscar a Dios de verdad y convertirse en a Dios de corazón. Nada de eso los ha hecho volver a Dios. Todavía siguen siendo el mismo pueblo rebelde, contradictor, enemigo de toda verdad de Dios. Eso es lo que son hasta hoy. La pregunta es: ¿por qué Dios no los ha destruido como pueblo? ¿Y por qué Dios sigue interviniendo de alguna manera providencialmente, físicamente, para defenderlos cuando han vivido los peores momentos? Lo ha hecho Dios porque hizo un pacto con Abraham, diciendo que de cierto Dios iba a bendecir a su descendencia. Por honor de ese pacto, y más por ese pacto, más que por el pacto, por el nombre, dice que Dios lo hará. En el próximo capítulo veremos eso. ¿Por qué Dios no los ha destruido hasta hoy? Lo vamos a ver detalladamente el por qué. Porque
Les anticipo, porque Dios dice, no lo haré por ustedes, lo haré por mi santo nombre. Porque cuando el Señor juró a Abraham que había de cumplir ese pacto, lo hizo por su propio nombre. No habiendo uno mayor por quien jurar, juró por él mismo. Porque no hay nadie mayor que Dios. No habiendo uno mayor que Dios para jurar por él, juró por sí mismo. De tal manera que lo que está comprometido es el nombre del Señor y no que Dios tenga deudas con Israel ni con ningún pueblo de la tierra. Dios tiene una deuda con su propio nombre. Amén. De poner en alto su propio nombre, y eso lo veremos en la edición especial del próximo miércoles.